La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero pedirles que abran su Biblia en la carta de Santiago, en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Recuerdo que hace 2 domingos hablamos sobre la paz de Dios. Creo que fue en el servicio de la mañana. Hoy, hermanos, quiero hablar bajo el tema pacifica tu corazón. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay una palabra que ocupa aquí el escritor en el versículo 1 y es la palabra guerras. Y usted sabe que las guerras tienen que ver con los conflictos que hay no entre naciones, sino entre personas. Aunque a veces decimos las guerras entre naciones, pero las guerras no son institucionales, las guerras son entre personas realmente. Aunque se involucran de alguna manera, digamos, las naciones. Cuando una nación a través de su presidente le declara la guerra a otra nación, ya se vuelve la guerra institucional entre un país y otro. Pero realmente, hermanos, las guerras tienen que ver con el corazón, con la vida de las personas. Y obviamente la guerra habla de destrucción. No hay guerra sin destrucción. La guerra habla de lamentos, habla de tristezas. La guerra habla también de muerte, porque generalmente hay muchas personas, ya sean personas que están directamente involucradas en una guerra o de manera indirecta, sufren muerte. Lo que ha pasado en estos últimos 5 años allá en Siria, que es uno de los países de los cuales creo yo que todo el mundo ha conocido sobre Siria en estos 5 años que han transcurrido, porque ha habido una guerra cruel que creo que ha pasado más del 500,000 de personas que han fallecido directa o indirectamente involucrados
en esta guerra. Así que, hermanos, cuando hablamos de guerra estamos hablando de dolor, de angustia, estamos hablando de muerte, estamos hablando de destrucción. Exactamente como dice la Biblia, cuál es la vocación de Satanás. Y Jesús lo mencionó en Juan 10:10. Dice él: el ladrón no viene sino para robar, matar y para destruir. Pero realmente las guerras tienen su origen, como dice aquí la palabra del Señor, en el corazón de los seres humanos. Ahí donde hay un corazón que no tiene la paz de Dios, es un corazón que potencialmente está listo para hacer guerra, ¿verdad? Para hacer guerra contra el prójimo más cercano, que es los miembros de su familia, o para alguna otra persona que pueda estar al alcance de cada uno de ellos. Así que, hermanos, es importante que nosotros veamos aquí en esta oportunidad cómo podemos pacificar nuestro corazón. De ahí el tema: pacifica tu corazón. Es decir, trae la paz de Dios a tu corazón. Porque esto es vital, hermanos, para no solamente para lo que es la felicidad personal, sino también para lo que es la felicidad familiar. Hablemos de matrimonio, hablemos de los hijos. Felicidad dentro de lo que es el marco de la familia. Si trasladamos esto a la iglesia, hermanos, la iglesia necesita ser una iglesia que tenga la paz de Dios, una iglesia feliz, una iglesia bendecida. Pero la bendición de una congregación que está compuesta por familias viene como el resultado, hermanos, de que cada familia esté viviendo en paz. Y cada familia que vive en paz es el resultado de que cada persona miembro de esa familia, hablando de papá, mamá, hijos, estén viviendo en paz. Y así, hermanos, la paz se va extendiendo, ¿verdad? Va avanzando hacia los alrededores, alcanzando a las multitudes, y por qué no decirlo, la nación del Salvador, nuestro país, necesita paz. Pero esa paz va a venir cuando cada salvadoreño tengamos paz en el corazón y que hagamos la paz con las personas que nos rodean, comenzando, como digo, con nuestra familia, y así ir avanzando hacia todas las latitudes de nuestra sociedad. Es como cuando usted ahí en un lago o en una laguna, usted toma una piedra, y dependiendo del tamaño de la piedra, si la piedra es pequeña o es regular o grande, y usted lanza esa piedra sobre el agua de ese arroyo, de esa laguna, ¿verdad? Que se hace una onda, cae en el centro, y alrededor de donde cae comienza a hacer la onda o la ola, ¿verdad? Olas pequeñas que van avanzando hasta que alcanzan una gran dimensión. Pues así también, hermanos, es la paz de Dios en el corazón. Cuando la paz de Cristo viene a nosotros, comienza a avanzar esa onda del impacto del amor de Dios en nuestras vidas, del impacto del cambio que produce Dios en nuestras vidas, y va abarcando así, hermanos, nuestro hogar, nuestras familias, nuestros compañeros, los vecinos, y así va avanzando hasta lograr que la paz llegue a toda nuestra sociedad. Ahora, notemos en primer lugar, hermanos, en esta porción de la palabra que hemos leído, ¿por qué los corazones viven en guerra? Dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras, y menciona otra palabra importante, además de guerra, aquí dice de vuestras pasiones. ¿Y qué son las pasiones? Las pasiones son los deseos que hay en el alma de cada persona. La Biblia le llama, cuando estas pasiones o estos deseos del alma de cada ser humano, cuando no están controlados por el Espíritu Santo, le llama deseos de la carne, es decir, deseos que surgen de nuestra misma naturaleza humana. Estos deseos, hermanos, que la Biblia, cuando no están controlados por el Espíritu, que le llama deseos de la carne,
Es lo que anhela nuestro ser por naturaleza. Pero no olvidemos que en cada ser humano hay un potencial de hacer lo malo y de hacer lo bueno. Y generalmente hacemos lo malo porque nuestra naturaleza humana está obviamente dominada, está controlada por el pecado. Por eso es que se necesita, hermanos, la llegada de Cristo al corazón de cada uno para que comencemos a hacer las cosas buenas, para que tengamos una ayuda divina, una ayuda, hermanos, sobrenatural de Dios, del Espíritu de Dios, para que nosotros podamos hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Porque las pasiones, que son esos deseos de la carne, hermanos, son los que realmente, dice el escritor, nos llevan a tener un conflicto interno en nuestra vida y nos llevan a trasladar ese conflicto interno a las personas que nos rodean. Entonces quiero que veamos por un momento que estas pasiones o estos malos deseos o deseos de la carne que menciona el apóstol acá, el escritor, están relacionados con otros aspectos que menciona el apóstol Pablo. Por ejemplo, en la carta, vaya conmigo a la carta a los Gálatas, en el capítulo número 5. Aquí describe el apóstol Pablo, al igual que Santiago, esa guerra que hay interna en el corazón de toda persona. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo podemos combatir esos deseos que traen conflicto interno y que ese conflicto se puede llevar externamente a las personas que nos rodean? ¿Cómo podemos controlar esos deseos? Aquí dice Pablo, dice, andad en el Espíritu. O sea, y la palabra Espíritu está con E mayúscula, que se está refiriendo no al espíritu del hombre, sino al Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que el antídoto o la medicina para los malos deseos del hombre, que lo lleva a un conflicto interno, que a la vez este conflicto interno lo lleva a una guerra con los demás, únicamente puede ser, hermanos, controlado, sometido, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. De ahí la importancia, vamos a ver más adelante, la manera como podemos aplicar estos principios para pacificar nuestro corazón. Porque el deseo, dice el versículo 17, de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, mire, nuestro propio corazón, veámoslo así, es un escenario de guerra, hermano. Solo que no es una guerra con armas como las convencionales que usan en las batallas, pero es un escenario, porque dice Pablo que en nuestra vida hay un conflicto entre los deseos de la carne, que son los deseos naturales que hay en nosotros, que están controlados o contaminados por el pecado, y por otro lado está en nosotros también el deseo, ya como cristianos, de hacer las cosas que agradan a Dios, de hacer las cosas que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos. Entonces diariamente vamos a tener, hermanos, ese conflicto interno en nuestro corazón. O sea que usted y yo tenemos que luchar todos los días, hermanos, para hacer lo que agrada a Dios, sometiendo por el Espíritu Santo aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y esta es una batalla que usted y yo la vamos a librar hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a su presencia, hermano. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal estará con nosotros, ya crucificada, sí, pero nos va a perseguir todos los días de nuestra vida, hermanos, aunque estemos en el lugar más santo, ¿verdad? Usted puede estar en un aposento de oración, un lugar santo donde solo se ora al Señor, pero ahí nos va a seguir la carne, hermano. Usted puede estar hablando de las cosas más sublimes, más puras que podemos hablar de la palabra de Dios con otra persona, pero ahí va a estar la carne también. Decir, ¿por qué? Porque los deseos de la carne, nuestra naturaleza carnal, nos va a seguir hasta la muerte.
Cuando nos muramos, el Señor nos va a librar del dominio de la carne, de la naturaleza carnal. Pero mientras tanto tenemos que, hermanos, reconocer que hay una lucha. Ahora, notemos una cosa importante. Si en nuestra carne, por ejemplo, domina los malos deseos, vamos a vivir en conflicto. Vamos a tener una guerra interna. Vamos a tener un desánimo interno por no agradar a Dios, por no glorificar a Dios. Nos vamos a sentir desanimados. Nos vamos a sentir culpables por no hacer lo que agrada al Señor. Y por supuesto, como estos malos deseos traen pecado a nuestra vida, la consecuencia del pecado pues, puede traer muchas cosas lamentables a nuestro corazón. Es por eso, hermanos, que en este escenario nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, someter todos aquellos malos deseos para poder pacificar el corazón y hacer lo que a Dios le agrada. Porque hacer lo que a Dios le agrada, eso nos va a traer beneficios espirituales. Nos va a traer paz con Dios. Nos va a traer, hermanos, satisfacción de que estamos agradando al Señor. Nos va a traer la satisfacción que estamos siendo testimonio para aquellos que nos rodean, que pueden ver en nosotros, hermanos, las obras de Dios, las obras de Cristo y no las obras de nuestra carne. Es decir, hay muchos beneficios cuando sometemos estos deseos. Pero vea, aquí el apóstol Pablo enumera no todos los que son los malos deseos, sino algunos. Dice, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, estos malos deseos que combaten en nuestro corazón, dice, el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos cuatro palabras tienen que ver con inmoralidad de índole sexual. Hermanos, una de las áreas que el enemigo ha realmente degradado es el área de los deseos sexuales en el hombre o en la mujer. El deseo sexual es parte, hermanos, de nuestra vida. Nosotros no somos asexuales. ¿Qué significa la palabra asexual? Que no tiene sexo, ¿verdad? Son asexuales los ángeles, porque dice la Biblia que los ángeles no se casan. No se casan porque no son seres sexuales. Pero los seres humanos, el hombre y la mujer, naturalmente, hermanos, tenemos una atracción sexual. Y lo normal, lo natural que Dios ha establecido es que el hombre sienta un atractivo sexual hacia el sexo opuesto, en este caso a una mujer. Y en el caso de la mujer, que sienta un atractivo que es el natural que Dios puso en el corazón de su creación, que la mujer sienta un atractivo hacia un hombre. Ahora, notemos que en el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, por eso digo que una de las áreas que Satanás ha degradado enormemente en el ser humano es el área sexual, porque hoy en día parecería que es natural que una mujer sienta atractivo sexual por otra mujer, o que un hombre sienta un atractivo sexual por otro hombre. Y al parecer, hermanos, las leyes de las repúblicas en algunos países del mundo, y especialmente países que son económicamente poderosos y que influyen en los países como los nuestros, que somos dependientes, se puede decir, económicamente de estos grandes países, hermanos, nos quieren hacer creer de que si para ellos es así, para nosotros también tiene que ser así. De ahí que, hermanos, en el mundo hoy en día, este mal deseo, que se llama un deseo de homosexualidad, se pretenda hacer ver que es correcto, que es natural, que es genuino y que debemos de aceptarlo como algo natural entre la conducta de los seres humanos hoy en día. Pero, amados hermanos, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, que ahí en la palabra inmundicia, que tiene que ver con todo tipo de relación de tipo sexual, de relación sexual que no es lícita. Ahí está incluido la homosexualidad, ahí está incluido el lesbianismo, está incluido, hermanos, incluso las relaciones sexuales de otros niveles. No quiero detenerme en esto, pero la palabra inmundicia
abarca precisamente todo este tipo de relaciones ilícitas que no son agradables delante del Señor. Y estos deseos, hermanos, están ahí en nuestra vida. Es decir, el deseo sexual está ahí, pero depende del dominio del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Le vamos a dar el curso agradable, el curso santo, correcto a esos deseos, cuando estamos dominados por el Espíritu. Por ejemplo, cuando estamos dominados por el Espíritu, una señorita que va a sentir un deseo sexual con su novio, le va a dar el Espíritu Santo, le va a dar la ayuda para que ella encauce ese deseo, ¿verdad?, con límite hasta el matrimonio. De la misma manera el jovencito con su novia, ¿verdad?, no va a ir más allá de lo que es una relación de noviazgo correcta, ¿verdad? No va a insinuarle, no va ni siquiera a pedir, o mucho menos a pedirle a su novia que se acuesten o que tengan una relación sexual para demostrarle que le ama. Porque ese es el caballito de batalla del novio. No, es que tienes que demostrarme que me amas, le dice. ¿Y cómo quieres que te lo demuestre? Pues acostándonos. No, la señorita tiene que abrir bien el oído espiritual. Porque cuando un joven hace este tipo de propuesta es porque realmente no te ama. Porque el que ama valora, el que ama respeta, el que ama tiene límites, el que ama quiere honrar a la persona, el que ama quiere exaltar a Dios en primer lugar en su vida. Pero los malos deseos, cuando están controlados por la carne, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por eso es que hay tanto noviazgo hoy en día. Se le conoce un término un poco extraño, amigos con derecho, que hasta apareció por ahí una película en Hollywood, ¿verdad? Llevando, como les digo, hermanos, países poderosos como los Estados Unidos, llevando su inmundicia a todas las naciones para que la gente acepte. Si lo acepta en los Estados Unidos, si lo acepta el país más poderoso del mundo, entonces lo puedo aceptar yo. Eso no es cierto. Usted y yo tenemos que aceptar lo que dice Dios en su palabra. Él es el poderoso, hermano. La palabra de Dios es nuestro modelo. Entonces los malos deseos son los que combaten, dice la palabra de Dios, en nuestro corazón, y hay que tener, hermanos, en cuenta estos deseos. También habla de idolatría. O sea, idolatría es anteponer ídolos a Dios, es decir, confiar en ídolos, confiar en santos, confiar en imágenes, confiar en personas y no en Dios. Habla de hechicería también. Aquí estamos entrando en el campo del ocultismo. La hechicería, el ocultismo es amplio: hechicerías, magia, nueva era y tantas cosas que tienen que ver con la hechicería, incluso el satanismo, que hoy en día se practica en algunos lugares del mundo, tiene que ver precisamente con esos malos deseos. Habla de enemistades, hermano. Si usted tiene un enemigo, ese deseo de ser enemigo o sentirse enemigo de otra persona, eso es un mal deseo. Un deseo que trae conflicto a su vida, pleitos. Aquí no, pero a lo mejor en otros lugares, celos. ¿Habrá alguna hermana celosa? Aquí, ¿habrá algún hermano celoso? No solamente el celo puede ser dentro del ministerio, sino también por otras cosas entre las personas, entre las relaciones interpersonales. Contiendas, disensiones, también herejías. Las herejías tienen que ver con distorsiones de la palabra de Dios, de lo que es correcto, la doctrina correcta, la correcta interpretación, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Cuando hay una persona que distorsiona la correcta interpretación de la palabra de Dios, está haciendo una herejía, y eso también está considerado como mal deseo. Envidias, ¿habrá alguien envidioso? Homicidios, que es el quitarle la vida al prójimo. Borracheras. No, hermano, mire, yo soy bebedor social, pero no soy borracho.
Yo lo que hago es nada más mi cervecita para el almuerzo, otra para la cena, otra para el desayuno. Ya son 3, hermano. Y cuando llegue el amigo, 4. Y se celebra un cumpleaños ese día, 5, hermano. Ya son 5. No, la Biblia dice que la borrachera también, hermanos, es un mal deseo. Orgías. Esta palabra orgía tiene que ver también con inmoralidad sexual y cosas semejantes a esta. Es decir, que Pablo aquí no termina la lista, él dice cosas semejantes, es decir, que la lista continúa. Hay malos deseos, hermanos, que combaten en nuestra vida, y por eso el escritor dice que el que causa esas guerras en nuestro interior son las pasiones que no son controladas por el Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, darle rienda suelta a nuestros deseos. Hacer todo, hermanos, lo que nuestra carne nos pida. Ese es el camino de la destrucción para la vida de una persona. No solamente de manera personal, sino también destrucción a las personas que le rodean. Porque esta guerra está sujeta a ir más allá, hermanos, de nosotros y trascender a la vida de otras personas. Los malos deseos, hermano. Debemos de aplicarle entonces la medicina a los malos deseos, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Segundo, ¿qué tipo de pasiones menciona aquí específicamente Santiago? Dice codicias. La palabra codicia significa desear desmedidamente lo que otra persona tiene, ¿verdad? Codiciar. Dentro de las leyes que Dios estableció en el Antiguo Testamento, hay uno de los mandamientos que dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su asno, dice, ni a su buey, es decir, ni nada que pertenece al prójimo. Porque entonces cometemos el pecado de la codicia. Hermanos, por la codicia hay muchas personas que, por ejemplo, han entrado en el campo de la violencia, han entrado en el campo de las drogas, porque ahí hay dinero, entre comillas, dinero fácil de ganar. Y con ese dinero fácil de ganar, yo puedo tener lo que veo que aquel tiene, ¿verdad? A expensas de contaminar mi propia vida. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento el problema de Acán, que fue un padre de familia que salió, ¿verdad?, juntamente con Israel de la esclavitud de Egipto, y habitó en el tiempo de Josué? A lo mejor sus antepasados, su papá, su mamá, fueron de los que salieron de Egipto, pero esta persona tenía un problema en su vida, y el problema es la codicia. Y cuando Josué los envía a la guerra y les dice: miren, Dios dice que todo lo que hay aquí, Dios dice que lo va a destruir, así que no podemos tocar nada porque todo está bajo anatema. Y la palabra anatema significa dedicado a la destrucción. Así que Dios declaró anatema todo. Pero dice la palabra que este joven, esta persona, por el hecho de que tenía problemas con la codicia, él guardó unos lingotes de oro. ¿Quién no se puede enamorar de unos lingotes? Si estamos hablando de oro macizo, ¿verdad?, que lo funden y lo hacen así como ladrillos, un lingote de oro. Guardó también unas piezas de plata y unos vestidos bien bonitos que vio. Dijo: no, este vestido es de rey, digo, de púrpura, así fino. Así que guardó, hermanos, lo que Dios había declarado bajo maldición, bajo destrucción o destinado a destruir, él lo guardó. ¿Y saben dónde lo guardó? Lo guardó en su propia casa. Ahí abrió un agujero. Las casas en aquel tiempo eran unas tipo tiendas de campaña, y ahí, hermanos, en el centro de su propio hogar trajo la maldición. Y bueno, no tenemos tiempo para leer toda la historia, pero
El resultado fue que por la codicia, Acán y toda su familia, porque ese es el problema, hermanos, el pecado, en el caso por ejemplo de un padre, el pecado de un padre puede, hermanos, traer destrucción a su esposa, destruir a sus hijos, destruir su casa, destruir los bienes. Es decir, el pecado de este hombre como padre lo llevó, hermanos, a traer dolor y tristeza a toda la familia. El problema era la codicia. Entonces dice Santiago que las guerras en el corazón del hombre surgen a causa de la codicia, tener un ojo codicioso. Por eso Jesús dijo en el Nuevo Testamento: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo él? Sácalo, dijo, porque es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que entrar con los dos ojos al infierno. ¿Verdad? Es lo que dijo Jesús. Ahora, él no se estaba refiriendo, no se preocupen, hermano, no se estaba refiriendo a sacarse literalmente el ojo, una cirugía, ir al cirujano y decirle: por favor, mire, quíteme este ojo derecho porque viera que me lleva la codicia, así que por favor sáquemelo, me lo corta y me pone uno de vidrio. No, no se estaba refiriendo a sacarse el ojo de manera literal, sino que se estaba refiriendo a ser radical con la codicia, a ser radical con aquello, hermanos, que nos lleva, nos esclaviza precisamente a esto, porque como digo, la codicia ha traído, hermanos, guerras que han llevado muerte a muchas personas. La envidia, dice: ardéis de envidia. Pero fíjense, bueno, antes de arder dice: matáis y ardéis. O sea que por la envidia se puede también, hermanos, quitarle la vida a un prójimo por envidioso. ¿Qué es la envidia? La envidia, hermanos, es un malestar interno, ¿verdad? Un mal deseo del alma que está fundamentado en el hecho de no tener lo que la otra persona tiene. Es similar a la codicia, pero la envidia, hermanos, es una guerra interna, es una crisis que se produce internamente por ese mal deseo, hermanos, de la carne, por el hecho de no tener lo que otro tiene. Y hay personas que, como digo, entran en un campo peligroso también por la envidia. Dice el egoísmo, que es otro de los malos deseos que menciona aquí Santiago. Dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque está fundamentado en el egoísmo. Dice: combatís y no tenéis lo que queréis. ¿Por qué? Porque lo estás pidiendo para ti. Estás buscando tu propio bienestar. Quieres para ti el beneficio, el desarrollo, el crecimiento, el dinero, la promoción para tu vida. Pero no estás pidiendo, no estás buscando el beneficio, por ejemplo, de Dios, de la obra de Dios, el beneficio de la familia. Cuando el esposo es egoísta, va a velar por sí mismo y no va a velar por el bienestar de su esposa ni de su familia. Lo mismo sucede con la esposa. Cuando es egoísta, va a buscar su propio beneficio, va a verse bien, va a invertir para sus deseos, independientemente de la necesidad que pueda tener el esposo o sus propios hijos. Así que el egoísmo también, hermanos, que tiene que ver con el egocentrismo de la persona, nos lleva a conflictos internos que trascienden. Y la otra cosa que menciona aquí en el versículo 4 es el adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio espiritual? Hermanos, cuando nuestro corazón no es leal para con Dios, cuando nuestro corazón está compartido o dividido entre Dios y las cosas del mundo. Dice la amistad del mundo. Y aquí la palabra mundo, hermanos, no tiene que ver con el cosmos, sino tiene que ver con los malos deseos que hay y que se promueven en el mundo entero. O sea, los deseos de la carne son promovidos en el mundo. Satanás, dice la palabra, es el príncipe, es el gobernador de las tinieblas, es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo,
Y obviamente hay una obra de Satanás, hermanos, que manipula los malos deseos que hay en el mundo, en las personas, para destrucción. Entonces, en el caso de los hijos de Dios, por eso decía, lo primero es primero, Dios es primero. Porque amar al mundo y amar a Dios es como que lo que sucede en el campo del matrimonio, ¿verdad? Yo creo que todas las esposas que están acá anhelan, esperan de su esposo aquella fidelidad, que ella sea su única esposa, que ella sea la persona realmente que puede llenar el corazón del esposo. ¿El adulterio qué es? El adulterio es cuando interviene una segunda persona para desplazar a la esposa del lugar que debe de ocupar en el corazón del esposo, o viceversa. Entonces ya ahí la intervención de una segunda persona en medio de ese matrimonio es lo que se conoce técnicamente como el adulterio. Y lo destructivo del adulterio no solamente es la relación sexual que se puede tener con una persona que no es la esposa o el esposo, sino que desplaza al esposo o al cónyuge. Y de ahí, hermanos, que el adulterio generalmente produce divorcio. ¿Por qué? Porque aquella persona que viene a formar parte o a destruir ese matrimonio, lo que hace es robar la atención, el cariño, el corazón de esa persona, y esta persona, motivado por esos malos deseos que controlan su carne, lo que hace es despedir a su esposa, ¿verdad? Es decir, desplazarla de su corazón. Y es lo que sucede. Ahora, en las cosas espirituales es similar. Si usted dice yo amo a Dios, pero tiene otro novio, otro amor, ¿qué es lo que va a pasar? Exactamente como sucede con el adulterio. El adulterio desplaza, es decir, la persona que viene a formar parte de esa relación, lo que hace es desplazar el corazón de uno de los cónyuges. De la misma manera, cuando nosotros amamos el mundo, dice la palabra que cometemos adulterio, desplazamos a Dios de nuestro corazón. Y amados hermanos, Dios tiene que ocupar un solo lugar en nuestra vida, y es el trono de nuestro corazón, el centro de nuestro corazón. Por eso Dios tiene que ser, hermanos, amado, valorado, respetado. El temor a Dios del cual habla la Biblia es precisamente la valoración de Dios en nuestra vida. Y ¿sabe lo que sucede cuando estamos valorando a Dios en nuestra vida? Lo que sucede es que no haremos el mal, porque el temor de Dios finalmente, ¿en qué se muestra? En que nos apartamos del mal. ¿Pero por qué nos apartamos del mal? Porque la valoración de Dios es tan grande, hermanos, en mi vida, que los malos deseos prácticamente son desplazados de nuestro corazón por la valoración que tenemos de Dios en nuestra vida. Y eso también es importante que lo valoremos. En la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, versículo 15, dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, Santiago, al hablar de que el amor del mundo nos constituye en enemigos de Dios, menciona aquí por lo menos 3 cosas. Dice, los deseos de la carne. O sea, los mismos deseos que menciona Santiago, que son los que combaten en nuestra vida, los que traen crisis, los que traen guerra interna a nuestro corazón, y que luego esa guerra la trasladamos a otros escenarios. Hermanos, es lo mismo que menciona aquí Juan. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Estamos hablando de la codicia. Y le agrega un elemento más: la vanagloria de la vida, o sea, el orgullo de nuestro corazón, en el corazón. Entonces tiene que ver con deseos de la carne, que ya vimos algunos en Gálatas y también en Santiago. Tiene que ver con los deseos de los ojos, que tiene que estar relacionado con la codicia,
que ya mencionamos, y le agrega un elemento más, la vanagloria de la vida, o sea, el orgullo, la autosuficiencia, la vanidad, hermano, de nuestro corazón. También hace que nuestra vida entre en una crisis interna destructiva. Así que todos estos deseos, lo que es el deseo del mundo en sí, hermanos, tienen que ser desplazados de nuestro corazón. Versículos 17 dice, y el mundo pasa. Ese es el problema, hermano, que a veces no se presenta o no lo vemos desde el principio. Un deseo es pasajero. Un mal deseo, hermanos, que es llevado al campo de la práctica, es pasajero, es efímero, es como un pensamiento, es como la neblina que vemos por la mañana, hermanos, cuando hay baja temperatura, pero que luego se disipa. Así es, hermanos, los deseos del mundo, cuando son practicados, pasan, dejan un estrago tremendo en la vida, pero son pasajeros. ¿Cuántas personas, mis hermanos, que han fracasado, por ejemplo, en el campo del matrimonio, de la familia, han tenido años de fidelidad, años de convivencia, de amor, años de, digamos, de guardarse el uno para el otro en su matrimonio? Y hermanos, en uno de estos malos deseos que fueron llevados a la práctica, echaron a perder años de su vida. Echaron a perder lo que habían construido como pareja, como matrimonio, como familia. Y no solamente hablando de lo que es la parte espiritual, sino también muchas veces las cosas materiales. Porque después hay que estar partiendo la casa. Bueno, vamos a separar, pero hay que partir la casa. La mitad para ti, la mitad para mí. Hay que partir los hijos. ¿Con qué te quieres quedar? ¿Con la cabeza o con los pies? Hay que partir todo. Precisamente porque, hermanos, dice, el mundo pasa y sus deseos. No permitamos que los malos deseos que deben de estar controlados por el Espíritu Santo echen a perder, hermanos amados, nos lleven a esas guerras destructivas en nuestra vida que no traerán absolutamente nada. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo menciona aquí Santiago que podemos pacificar nuestro corazón? Menciona varias cosas que las vamos a ver rápidamente. Versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿De qué manera? Mire, Dios le anhela a usted para Él. Dice, nos anhela el Espíritu, nos anhela celosamente, es decir, para Dios, para mí, solo para Él, solo para Dios. Está hablando aquí de la lealtad que usted y yo, hermanos, le debemos a Dios. En primer lugar, el Espíritu Santo nos va a ayudar con esa llenura que menciona aquí la Escritura, que está en nosotros y que ha tomado posesión en nuestra vida por la obra de la cruz de Cristo en nuestro corazón. Él nos va a ayudar para que los malos deseos, hermanos, sean desplazados, sometidos y echados fuera, y que reine en vez de los malos deseos, los deseos de Dios, los deseos del Espíritu, que son buenos deseos, que son buenas cosas, buenas obras que Dios quiere que usted y yo hagamos. Pero hermanos, es por el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que es importante la valoración que usted y yo hagamos de la persona del Espíritu Santo. Quiero recordarle que el Espíritu Santo no es una teología, no es un concepto teológico en la Biblia. El Espíritu Santo no es una persona que únicamente se menciona, hermanos, de nombre entre los cantos o la predicación de la palabra, sino que el Espíritu Santo es Dios, así como Jesús. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Pues quiero decirles que el Espíritu Santo es Dios también. Y cuando Jesús se iba, Él dice, no les voy a dejar solo, les voy a enviar al Consolador, el otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre.
Está hablando de Dios mismo, que ha sido enviado. El Espíritu Santo es Dios. Y Él nos quiere ayudar, hermanos, para que nuestros malos deseos que nacen naturalmente en nuestra carne no se lleven al plano de la práctica, sino que sean sometidos y eliminados. Amén. De eso se trata la batalla espiritual de todos los días. Espíritu Santo, ayúdame, que si hay algún mal deseo de celo, por ejemplo, que el Espíritu Santo, hermanos, lo someta y lo expulse de nuestro corazón. Si hay un mal deseo de mentir, de engañar, que el Espíritu Santo, hermanos, someta ese deseo, ese mal deseo en nuestra vida y lo eche fuera para que nosotros caminemos en la rectitud, en la verdad. Si hay, hermanos, un mal deseo de querer hacerle daño al prójimo por codicia, por envidia, que el Espíritu Santo nos ayuda a someter ese mal deseo y a echarlo fuera de nuestro corazón para desearle bendición al prójimo, hermano. Porque ¿sabe cómo Dios nos bendice a nosotros? Cuando nosotros bendecimos a los demás. Cuando nosotros perdonamos a los demás, Dios nos perdona. Cuando nosotros bendecimos a aquel que nos maldice, Dios nos bendice a nosotros. Es decir, que la obra de Dios es tan maravillosa, pero es necesario, hermanos, que esa obra del Espíritu Santo se haga día a día en nuestra vida. No hay otra forma de poder vivir para agradar a Dios, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. No es con nuestra capacidad, sino es con la capacidad de Dios. Usted y yo no podemos someter los malos deseos con las buenas intenciones que tengamos o por el remordimiento que nos produce hacer lo malo delante de Dios. Eso no es la respuesta, la solución. Hermano, la respuesta viene por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y como leímos ahí en Gálatas, dice, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa vivir una vida controlada, sometida, ungida, bendecida, hermanos, por el Espíritu Santo, para que podamos desplazar todo aquello que no glorifica a Dios. La otra cosa, dice, pero Él da mayor gracia. Aquí ocupa la palabra gracia. Es otra de las fuentes, hermanos, de poder para pacificar el corazón. Por una parte está la obra del Espíritu Santo, por otro lado está aquí, hermanos, la confianza que debemos de tener en la gracia de Dios sobre nuestra vida. La gracia es el favor inmerecido. La gracia es el amor incondicional de Dios. La gracia trae los recursos, hermanos, espirituales y materiales que usted y yo necesitamos para vivir felices en esta vida y que proceden de Dios. Entonces tenemos que, hermanos, la codicia, ¿cómo la vamos a vencer? Confiando en la gracia, de que no necesito, hermanos, codiciar lo que otro tiene para ser feliz, que no necesito envidiar a otro que tiene algo que yo no tengo para ser feliz. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, hermanos, sustenta toda mi necesidad. La gracia de Dios trae todo el recurso que yo necesito, hermanos, para vivir bajo la bendición del Señor. La otra cosa, someternos a Dios. La palabra someter a Dios significa estar bajo autoridad. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos hacer huir al diablo, aunque gritemos, saltemos y hagamos, hermano, un espectáculo. No podemos hacer huir al diablo de nuestra vida y de en nuestro entorno, digamos, si no estamos sometidos a Dios. ¿Cómo hacemos huir a Satanás? Sometiéndonos a Dios. ¿Cómo Jesús hizo huir a Satanás allá en el monte de la tentación, cuando Satanás vino para tentarle, hermanos, en varias oportunidades? ¿Cómo Jesús hizo huir a Satanás? Se sometió a Dios, se sometió a su palabra, se sometió en obediencia a Dios. Y hermanos, es por eso que muchos cristianos tenemos mucho, digamos, fracaso en esto de la guerra espiritual y de hacer huir a Satanás,
de la operación que Él está haciendo en nuestras vidas y en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos sacar y echar fuera, es decir, anular el poder de Satanás sobre nuestra vida sin estar sometidos a Dios. Si un hijo, por ejemplo, quiere echar a Satanás de su vida porque siente los estorbos de Satanás, pero es desobediente a los papás, el diablo no se va a ir. El diablo va a seguir operando porque tú le estás dando una oportunidad en tu vida, le estás dando como decimos, una cabeza de playa en tu vida al enemigo para no salir. ¿Por qué? Porque no estás sometido a tus padres. Y hay muchos hermanos en las iglesias también que no están sometidos a las autoridades de la iglesia y andan echando demonios por ahí. Tengan mucho cuidado con eso, porque Satanás, dice la palabra, huirá de nosotros si nosotros estamos sometidos a Dios. Si estamos sometidos en obediencia a Él, hermano, Satanás tendrá que huir, que es Él. Porque esto es importante, hermano, porque es Él el que provoca estas guerras internas, el que se aprovecha de su debilidad, de la mía, de los malos deseos que nacen en esta carne, hermanos, humana. Satanás se aprovecha de eso, lo dimensioniza, nos engaña, nos instrumentaliza para hacer lo que desagrada a Dios. Es por eso que es importante echarlo fuera de nuestra vida, que no tenga una operación el diablo en nuestra vida, que no tenga un asidero Satanás en nuestra vida, que no tenga una cabeza de playa el enemigo en nuestra vida para destruirnos. Pero eso, hermanos, viene a través del sometimiento. Revisemos nuestra vida si estamos sometidos a Dios, si estamos obedeciendo su palabra, si estamos viviendo en santidad, si estamos agradando al Señor, si estamos haciéndolo a Él el primero en nuestra vida. Eso significa someternos a Dios, y el enemigo tendrá que huir y el corazón se va a pacificar. Ya no habrá guerra, hermano. Ya usted va a poder dormir en la noche. Ya usted no va a ser esa ama de casa o la esposa que vive en pleitos y contiendas todos los días, que vive, hermanos, ahí angustiada porque realmente no tiene paz en su matrimonio, no tiene paz en su familia, vive angustiada por las cosas que necesita, por las situaciones que le rodean. Usted va a tener paz en su corazón, porque ahí donde está el Señor, ahí tenemos la paz de Dios. La otra cosa, hermanos, santificar la vida. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. Hay que revisar también todo, hermanos, nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que necesitan la limpieza espiritual, que solamente la sangre de Cristo puede hacerlo, a través del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Yo recuerdo, hermanos, que en esto de la situación de la cirugía del cáncer que yo pasé, recuerdo que antes en las evaluaciones que me hizo el médico, me hicieron un scan desde la cabeza hasta los pies, y en ese scan, que es una máquina que con la capacidad de poder descubrir si hay algún tumor en el cuerpo de la persona desde la cabeza, recuerdo que después de ese scan había una mancha aquí en una parte del cerebro, y entonces el doctor dice: esa mancha es sospechosa. Yo creo que lo que eso sospechaba era que alguna metástasis se había trasladado del lugar donde estaba encapsulado el cáncer. Eso es lo que significa la metástasis, cuando el cáncer se aloja en otra parte del cuerpo. Entonces me dijo: tenemos que hacer otro scan, y hoy va a ser específicamente el cerebro. Así que, hermanos, me llevaron de nuevo el día siguiente para hacerme un examen aún más especializado que el anterior, solamente la parte cerebral. Y luego descartó él, que me dijo: eso puede ser probablemente alguna
algún golpe que usted tuvo en algún momento de su vida y le quedó ahí la cicatriz en el cerebro, en la corteza del cerebro. Así que se descartó que hubiera una metástasis a nivel cerebral. Pero lo que quiero decir es que, hermanos, nosotros necesitamos someternos al scan divino. Dios va, por su palabra y por su Santo Espíritu, hermanos, va a revisar todo lo que hay en nuestro corazón. Y si hay alguna mancha ahí en el corazón que usted y yo no detectamos, el Espíritu Santo sí lo va a detectar, hermano. El Espíritu Santo sí va a llegar, hermanos, ahí donde está el pecado que tiene que ser removido de nuestro corazón. Porque, hermanos, para pacificar el corazón, para que esa guerra interna pueda cesar, para que ya no provoquemos a guerra a otros que están alrededor nuestro por el hecho de que no hay paz en nuestra propia vida, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo pueda escudriñar nuestro corazón. Recuerda lo que cantamos: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Cuando escudriñamos nuestro corazón, hermanos, y encontramos aspectos de nuestra vida que usted dirá: yo creí que estaba bien, yo creí que estaba caminando en santidad, creí que estaba agradando a Dios. Pero cuando nos sometemos, hermanos, a un escrutinio más profundo del Espíritu Santo y de su palabra en nuestra vida, van a surgir algunas cosas que tenemos que resolver delante de Dios para que podamos vivir en paz en nuestro corazón. Dios no nos llamó a la guerra, Dios nos llamó a la paz, hermano. Dios no nos llamó a vivir en conflicto o llevar los conflictos nuestros a otros, es decir, a ser infelices a otros por mi infelicidad personal. Dios nos llamó a paz, nos llamó a bendición, nos llamó, hermanos, a vivir una vida que realmente pueda ser testimonio, porque hay muchas personas en el mundo que necesitan la paz de Dios y la van a encontrar en usted y en mí. Si Cristo vive en nuestro corazón, su paz vive también en la nuestra. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Quiero hacer un llamado breve, hermanos. En primer lugar, si tenemos algún amigo aquí, amiga, que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, usted únicamente podrá tener paz en su corazón dándole un espacio a Cristo en su vida, rindiendo su vida al Señor. Si hay alguien en esta hora que necesita esa paz de Dios en su corazón, quiero invitarle para que no dude y tome la mejor decisión, no solamente los que están aquí, sino los que están ahí a través de la televisión, a través del internet. Usted necesita la paz de Dios interna, la paz de Dios que lo va a llevar a tener paz con los demás, con su familia, con las demás personas que le rodean. Pero es necesario darle un espacio en el corazón a Cristo para que Él pacifique su vida, pacifique su corazón. ¿Habrá alguien que todavía no ha tomado esa decisión y quiere hacerlo este día? Yo le invito a que ahí donde está levante su mano o le digamos a Jesús, y aquí incluimos también a las personas en la distancia que quieran abrir su corazón para que Cristo venga a morar en su vida. Ore conmigo, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco, Señor, que hay una guerra interna en mi corazón. Reconozco que necesito la paz de Dios. Necesito que mi corazón sea pacificado con la paz de Dios. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que necesito tu perdón este día. Por ello, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Perdóname todos mis pecados. Cambia, Señor, mi vida. Trae paz a mi corazón. Quiero ser un agente de paz para mi familia, para los que me rodean. Quiero ser un pacificador. Quiero llevar la paz de Dios, Señor,
Trae tu paz a mi vida. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna, Señor. Ayúdame a vivir, Espíritu Santo, para Dios todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Y todos aquellos que necesitan la paz de Dios en su corazón, yo les voy a invitar a que se pongan de pie ahí donde está. Usted sabe en qué áreas de su vida necesita pacificar su corazón. Dígale al Señor en esta hora: Señor, aquí está mi vida. Señor, escudriña mi corazón, Padre. No puede el enemigo reinar, no puede el enemigo controlar áreas de mi vida. Señor, necesito echarlo fuera. No podemos darle espacio al enemigo en nuestras vidas. Tiene que huir. Pero Padre, en esta hora, Señor, mira mi corazón. Perdóname, Padre, en esa área de mi vida, ese pecado con el cual te he ofendido, esa área de mi vida. Aún más, Señor, te pido que descubras por la obra de tu Santo Espíritu áreas de mi vida que a lo mejor están manchadas y que necesitan ser purificadas, Señor, con tu sangre preciosa, a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Señor, ayúdame. Quiero vivir para ti. Quiero ser amigo tuyo, no enemigo. Para ser amigo de Dios necesitamos caminar siendo leales a Él, amándolo a Él, sirviéndole a Él, viviendo para Dios. Señor amado, ayúdanos a vivir una vida de paz. Trae paz a nuestro corazón, trae paz a nuestras relaciones familiares, trae paz, Señor, en nuestro servicio a ti, trae paz, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos, Señor amado, el ser ministrados por tu Espíritu. Ayúdame, Espíritu Santo, para que esos malos deseos sean sometidos y echados fuera de mi vida, y que reine en mi caminar los deseos de Dios, los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo, los frutos, las obras que agraden al Señor y que bendigan la vida de los que me rodean. Señor amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.